Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Después de casi 20 años de haber terminado la saga, The Matrix llega con una cuarta entrega, tratando de continuar con una historia que dejaba un cierre bastante claro. The Matrix Resurrections es una especie de secuela que se siente también como reboot y que si no estás muy adentrado a la mitología de Matrix, te tardarás en entender de qué trata. En esta película, Neo y Trinity son literalmente traídos a la vida para volver a meterlos en la Matrix, sin recordar su historia de la trilogía original. Nosotros somos Warcomic. Comenzamos. Keanu Reeves regresa, y claro, es probablemente la única razón por la que esta película se hizo, pues con la creciente fama de Keanu no hay quien no se quiera subir a esta ola. Para esta entrega, Keanu repite con uno de sus primeros grandes personajes. Cumple y cumple justo. No hay mucho que agregar, pues si conoces su trabajo y te gusta, estarás satisfecho. Las coreografías no son tan precisas y tan variadas como en la primera entrega. Por su parte, Carrie-Anne Moss regresa como Trinity, quien tiene mucho menos tiempo en pantalla y menos escenas de acción. La química de estos actores no es lo más llamativo, a pesar de que sí es un punto importante de la historia, pues es lo que motiva al villano. Además de Neo y Trinity, esta vez conocemos a personajes como Vox, interpretada por Jessica Henwick, a quien vimos en series como Iron Fist y Game of Thrones. Ella sirve para explicarle a Neo y a la audiencia qué ha pasado con la Matrix. Más allá de eso no aporta gran cosa, ni tiene gran desarrollo. No se siente como un personaje propio, sino como para explicar a la audiencia qué es lo que está pasando. Como muchos personajes detrás de esta película, no tienen un arco como tal. También conocemos al terapeuta, interpretado por Neil Patrick Harris, a quien vimos en How I Met Your Mother y en la película Gone Girl. Él es el villano de esta nueva entrega, probablemente el personaje con más carisma, aunque tampoco es decir mucho, pues esta saga tampoco se ha caracterizado por personajes carismáticos. Sin embargo, cumple como villano. Nada excepcional, pero cumple. Sus motivaciones son algo cuestionables. Del resto de personajes nuevos no destacan muchos más. Algunos personajes clásicos de la franquicia regresan, aunque con diferentes actores. Tal es el caso de Morfeo y el agente Smith. En el caso de Morfeo no tiene mucho que aportar a la trama, y por momentos incluso se desaparece de la historia. Su función es la misma que se tenía en la primera película, introducir nuevamente a Neo al mundo de Matrix, e incluso se siente de sobra, ya que esta película tiene a Vox, quien cumple con un papel parecido. Después de esto, la película no sabe qué hacer con él, mientras que el agente Smith no es para nada tan intimidante como lo fue en las anteriores. Su interpretación se queda demasiado corta, además de que tarda mucho en aparecer y para ese punto ya no se siente necesaria su participación. Así como en su tiempo fue criticada al despertar de la fuerza por ser muy parecida a la original, así también The Matrix Resurrections peca de lo mismo, pues se siente como esa misma historia otra vez. Un Neo perdido en la Matrix, la Resistencia buscándolo por ser el elegido, Morfeo explicándole cómo funciona la Matrix, enfrentarse al agente Smith, incluso el inicio es prácticamente lo mismo. Muchos puntos por los que la película original pasa son replicados para generar ese factor nostalgia. Y la nostalgia está bien, se puede hacer buen uso de ella, pero llega un punto en el que te arroja a la cara clips de la primera película para recordarte que estás viendo. Casi como para decirte que quizás esta no sea una buena película, pero si te gustó Matrix, también debe gustarte esta y debes apoyarla. Por supuesto que Matrix Resurrections debe funcionar como secuela, pues es lo que pretende ser, y mientras repite los puntos importantes de la primera, también debe contar su propia historia. El problema es que la tercera ya había quedado concluida,
Y claro, no sería la primera vez que continúen una saga terminada, pero en este caso tuvieron que revivir literalmente a los personajes y devolverlos a donde estaban al principio para darle sentido. Y todo esto tal vez valdría la pena si lo que se fuera a contar valiera la pena, pero no, es más de lo mismo, la historia es confusa y forzada, no ofrece nada original como lo fue la primera, solo es una excusa de película. La película empieza siendo una referencia a sí misma, y una referencia nada sutil, hablando de cómo Warner Bros. Quiere forzar una cuarta entrega al cierre de la trilogía. Muchas películas en tiempos recientes hacen eso, dejar en claro mediante un chiste o un comentario que saben que son secuelas innecesarias. Curiosamente, en la mayoría de los casos, estas son las películas menos originales. Y no hay nada de malo en ser una secuela innecesaria, pero incluso para secuelas innecesarias hace falta cierto toque de originalidad. Con Matrix se lleva a otro nivel, metiendo como un problema para la trama el hecho de que Tom no quiera hacer una entrega más. Todos, dentro y fuera de la película, saben que es innecesaria, y sobre todo que no es original. La trama es sumamente confusa, además de que no está bien estructurada, pues varios personajes, como había comentado, aparecen y desaparecen sin relevancia. No se sabe exactamente cuál es la función de todos y tampoco importa. Se toma tiempo explicando detalles que ya conocíamos de la Matrix, que se pudo aprovechar dejando en claro la trama de esta. Nos cuentan de una guerra pasada con las máquinas que quizás hubiera sido más interesante de ver, en lugar de esta en la que Neo debe reunirse con Trinity. Lo que está en riesgo esta vez no se siente tan alto, y esto hace que no nos metamos de lleno a la historia. A pesar de que sigue muy de cerca la historia y ritmo de la primera, no lo hace bien, y termina siendo innecesariamente compleja y mucho más aburrida. Nadie puede negar que Matrix Resurrections fue una secuela innecesaria, pero incluso con sagas que tuvieron un buen cierre, han podido entregar otra película más que decente, como en el caso de Toy Story 4 y Mad Max. Pero aquí no se ofrece nada nuevo, la película se admite forzada, pero más allá de eso, tampoco es entretenida, ni sirve de introducción a una nueva generación, no deja nuevos personajes carismáticos, se apoya en los viejos, simplemente es plana y se creó para aprovechar la fama de Keanu. Es una película de la que nadie volverá a hablar en unos meses. Bueno, hasta aquí nuestro video del día de hoy, esperemos les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse y seguirnos en nuestras demás redes sociales. Nosotros somos Warcomic.